Buenos días, hermanos. Voy a leer 2 Timoteo capítulo 4 y voy a leer de la versión Peshitta, que es una traducción de los manuscritos en arameo. Encomienda a Timoteo. Te encargo en la presencia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino. Predica la palabra y persiste diligentemente a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta y reprende con toda paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo en que no prestarán atención a la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Y apartarán de la verdad su oído y se volverán a los mitos. Pero tú sé diligente en todas las cosas y soporta las adversidades. Haz labor de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy a punto de ser derramado como libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he preservado mi fe y desde ahora me está reservada la corona de justicia, con la cual me recompensará en aquel día mi Señor. Porque Él es juez justo, y no solo a mí, sino también a los que aman su manifestación. Procura venir a verme pronto, porque además me abandonó, amando este mundo, y se ha marchado para Tesalónica. Crespo se fue para para Galacia, y Tito para Dalmacia. Solamente Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es de utilidad para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae, cuando vengas, el portapergaminos que dejé en Troas con Carpo, y los escritos, especialmente los rollos de pergaminos. Alejandro el herrero me ha causado muchos males. Nuestro Señor le retribuya de acuerdo a sus obras. También tú ten cuidado con él, porque se ha opuesto vigorosamente a nuestras palabras. En mi primera defensa, nadie estuvo conmigo, sino que todos me abandonaron. No les tomes en cuenta esto. Pero mi Señor estuvo conmigo y me ha fortalecido, para que por mí se cumpliera la predicación y que oyeran todos los gentiles. Y fui librado de la boca del león. Y mi Señor me librará de cualquier obra mala y me mantendrá salvo para su reino celestial. A Él sea la gloria eternamente y para siempre. Amén. Saluda a Priscila y a Aquilas y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en la ciudad de Mileto. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y también Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Nuestro Señor Jesucristo sea con tu espíritu. La gracia sea con nosotros. Amén. Y sí, Señor, esta petición de Pablo de que la gracia sea con nosotros, pues la hacemos extensiva a todos nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. Y Señor, que este mensaje sea de edificación y sea conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y el mensaje se titula Que prediques la palabra. Que por cierto es el lema de mi seminario. Timoteo nos ofrece un poderoso ejemplo del fruto del discipulado personal, la importancia de un testimonio cristiano y el servicio fiel en la iglesia local. No obstante que su historia no es la de un superapóstol, sino la de un siervo fiel. Por esa razón, se convierte en un modelo accesible e inspirador para todos los cristianos. Timoteo era de Listra, hijo de un padre griego y una madre judía llamada Eunice. Su abuela se llamaba Loida. Hechos 16:1 dice, Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Y en 2 Timoteo 1:5, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti.
La fe de Timoteo es un testimonio clásico de la importancia de la familia y el hogar como el primer lugar de discipulado. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:15. Y en Deuteronomio 6, del 6 al 7, parte del Shema, dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La madre y la abuela de Timoteo le enseñaron desde la niñez las Sagradas Escrituras, que para cuando está siendo escrito es el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento apenas se está viviendo, apenas lo están escribiendo. Su encuentro con Pablo señala una fe personal y consciente, por lo que es posible deducir que tuvo una experiencia de conversión personal con Cristo, no solo una herencia religiosa. Timoteo poseía un fundamento sólido y una fe propia. Los creyentes de Listra e Iconio dieron buen testimonio de él. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Pablo lo discipuló, lo entrenó en la doctrina, en la práctica ministerial y le fue dando mayores responsabilidades. Era un discípulo, no solo un convertido. Las epístolas revelan el retrato de un siervo que, aunque joven y de salud frágil, era profundamente fiel. Insisto, no un superapóstol. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación del Evangelio. Pablo podía enviarlo para resolver problemas difíciles. Por esa razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. 1 Corintios 4:17. Y en 1 Tesalonicenses 3, del 1 al 8 dice: por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían. Y así sucedió, como bien saben. Por esa razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido
firmes en su fe. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Y Pablo, de hecho, le encargó que guardase el buen depósito de la fe, 2 Timoteo 1:14, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. También le encomendó que enfrentase a los que enseñan falsas doctrinas, 1 Timoteo 1:3-4. Cuando partiese a Macedonia, te rogué que te quedaras allí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. El liderazgo debiese basarse en la calidad de carácter y la madurez espiritual, como se describe en 1 Timoteo 3, del 1-13. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa. Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. Y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. De la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. A Tito le escribió algo similar, Tito 1 del 6-11. El anciano debe llevar una vida intachable. Tiene que serle fiel a su esposa y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay que callarlos, porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad
y solo lo hacen por dinero. Así que no es simplemente la edad, la elocuencia o los dones visibles. Hay que tomar en cuenta esto que Pablo escribió a Timoteo y a Tito. Y el mandado final de Pablo a Timoteo, podríamos decir que es el grito de batalla del ministerio. Predica la palabra. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Veamos con la Biblia qué significa hoy para quienes hemos nacido de nuevo. Y vamos a ver que la palabra se predica con tus dones. Primera de Pedro 4, 10 al 11. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Pablo escribió: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe tener. 1 Corintios 12, 4 al 11. Pero dejó claro que todo aquel que ha nacido de nuevo, al menos ha recibido un don espiritual. Y la palabra en griego es charisma, un regalo de gracia. Y curiosamente, es la única vez que esta palabra es usada por alguien diferente a Pablo. Solamente Pedro en este versículo utiliza charisma. En Romanos 12, 13, 8 leemos: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar,
hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Así que la amonestación a quien ha recibido un don espiritual, carisma, es servir al resto del cuerpo de Cristo como buen administrador. Pues no se es propietario, sino mayordomo. Por eso se han de usar los dones al servicio de la comunidad, conforme a la voluntad de Dios y conscientes de la responsabilidad que eso trae sobre uno de nosotros, porque se tiene que dar cuenta al Señor que prediques la palabra. Y podrías intentar justificarte diciendo que tú no eres predicador, tú no eres profeta, que tu don es otro muy diferente. Y se menciona sin más evidencia que el estilo de vida que tenía, que Francisco de Asís dijo: predica el evangelio en todo momento y si es necesario, usa palabras. Si a eso le añadimos que el verbo utilizado para amonestar a Timoteo, quirizo, puede traducirse como anunciar en calidad de oficial. Como ejemplo tenemos 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios hablase por medio de nosotros. Perdón. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios hablase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pero también significa decir, anunciar públicamente. Marcos 5:20. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Como también puede traducirse como predicar, es una prédica destinada a persuadir, instar, advertir sobre la necesidad del acatamiento de algo. Romanos 10:14. Pero, ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salven? Para que los salve si no creen en Él. ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Marcos 16:15 dice: entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. No hay pretexto. No hay pretexto para que, sin importar el don que hayas recibido, te dejes usar por el Espíritu Santo y prediques la palabra. Quizás quieras argumentar que no sabes cuál es tu don espiritual. Perfecto. Entonces, déjame preguntarte, ¿has nacido de nuevo? Si tu respuesta es no, entonces no has recibido ningún don y te es necesario tener un encuentro personal con Cristo, en el que te arrepientas, pidas perdón por el vano estilo de vida heredado de tus padres que has tenido y reconozcas que solo mediante el sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario puedes ser salvo, porque Él es el único que pudo pagar con su sangre la paga del pecado, que es muerte. Y en ese encuentro, reconócele como Dios mismo. Entrégale tu libre albedrío, porque al reconocer a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal, pasas de muerte a vida. Dejas de ser esclavo del pecado para ser siervo de la justicia. Ahora, dices que si has nacido de nuevo. Perfecto. ¿Hace cuánto que naciste de nuevo? A menos que seas un recién nacido, ya deberías de conocer, o al menos tener un vislumbre de cómo es que Dios quiere usarte para edificar a su cuerpo
y extender su reino. Si no es así, tengo más preguntas. ¿Eres un K8? Si nunca has oído la palabra, K8 es aquel que nada más se reúne cada 8 días en una iglesia a calentar la banca. ¿Te gusta perderte en medio de un grupo grande porque así no tienes responsabilidad alguna? ¿Solo asistes a una congregación porque te gusta el show? ¿Porque hay un excelente estandopero al frente en lo que dicen que es un púlpito? Con luces, un grupo de alabanza súper coordinadísimo, que lo único que está alabando, si es que lo está haciendo, son ellos, porque la congregación solamente escucha. Con hielo seco, como si fuera una discoteca de los 70s. Así está una congregación porque te gusta el show. ¿Te estás discipulando? ¿Estás comprometido con tu iglesia local? ¿O te la pasas brincando de una a otra? Lo que se conoce como un cristiano conejo o un cristiano chapulín. No hay pretexto que valga. La gran comisión se nos dio a todos los nacidos de nuevo. Jesús les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hechos 1, del 7 al 8. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Si has visto que yo hago la seña de Star Trek, no es porque sea fanático de Star Trek, no es porque sea ni un Trekkie. Es porque la introducción a todos los programas de Star Trek, para mí, lo puedo traducir como la gran comisión. Llegar hasta donde nadie nunca antes ha llegado. Eso es lo que tenemos que hacer. Llevar hasta donde nunca nadie antes ha llevado las buenas noticias, el Evangelio de Cristo. Y te digo, hay 2,000 millones que ni siquiera saben que Jesús existió. Predica la palabra. Otra manera de predicar la palabra es con tus talentos. Mateo 25, 14 al 30. Porque es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le entregó 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno según su capacidad, y después se marchó. El que había recibido 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que tenía 2, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en el suelo y escondió el dinero de su amo. Y después de largo tiempo, volvió el amo de aquellos siervos y ajustó cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor mío, me entregaste 5 talentos, y he aquí, he ganado otros 5 con ellos. Y su amo le dijo: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Enseguida llegó el que tenía los 2 talentos, diciendo: Señor mío, me entregaste 2 talentos. He aquí, he ganado otros 2 con ellos. Y su amo le dijo: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero llegaron también el que había recibido un talento, dijo:
Señor mío, yo sabía que eres un hombre severo y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y por eso fui y escondí tu talento en el suelo. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces su amo le respondió diciendo: siervo malo e indolente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debiste haber puesto mi dinero en el banco, y cuando yo llegara, hubiera recibido lo mío con sus intereses. Despóngelo, pues, del talento y entréguenselo al que tiene los 10 talentos, porque al que tenga le será dado y se le añadirá, pero al que no tenga, aún lo que tenga, se le quitará. Al siervo inútil arrójenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y crujir de dientes. En la vida cristiana es fundamental distinguir entre los dones espirituales que el Espíritu Santo concede y los talentos naturales que cada persona posee desde su nacimiento. Desde una perspectiva bíblica, entendemos que los dones espirituales son otorgados por Dios únicamente a los creyentes en el momento de la conversión y del nuevo nacimiento en Cristo. Estos dones no provienen de la genética, ni de la educación, ni del esfuerzo humano, sino de la gracia divina, con el propósito de edificar a la iglesia y glorificar a Jesucristo. Por otro lado, un talento es una habilidad natural o adquirida. Puede ser musical, artística, intelectual, física, técnica o de otra naturaleza. Los talentos los poseen tanto creyentes como incrédulos y son resultado de la creación de Dios en la diversidad humana. Sin embargo, un talento en sí mismo no tiene carácter espiritual, a menos que sea rendido a Cristo y usado para su servicio. La Biblia es clara en cuanto a que los dones son manifestaciones del Espíritu Santo, para provecho común. Así, la enseñanza, la fe, el discernimiento, la exhortación o cualquier otro don trasciende las capacidades humanas, porque el poder del Espíritu Santo se manifiesta a través de ellos. El talento, aunque valioso, se limita a la esfera natural. Una persona puede ser un excelente educador, pero no necesariamente tener el don de enseñar. Ser un gran músico, pero no poseer el don de dirigir la adoración en espíritu y verdad. El talento es un regalo de Dios en la creación, pero el don espiritual es un regalo de Dios en la redención. Quien ha nacido de nuevo debe discernir entre ambos, someterlos a Cristo y usarlos para el avance del reino de Dios y la edificación de la iglesia. En la Biblia tenemos algunos ejemplos. Bezalel y Aholiab. Luego el Señor le dijo a Moisés: mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. También he destinado personalmente a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir. Estos dos estaban dotados de habilidad artística y manual. Fueron capacitados para diseñar y construir el tabernáculo. Y tenemos a Salomón. Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento, y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar.
De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del Oriente y la de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro, entre ellos Etán el Ezraíta y los hijos de Mahol, Emán, Calcol y Darda. Su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Compuso unos 3000 proverbios y escribió 1005 canciones. Podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. Y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Eso viene en 1 Reyes 4, 29 al 34. Su talento, sabiduría y conocimiento se usó para gobernar al pueblo y escribir proverbios inspirados. Y tenemos a Débora, en Jueces 4, del 4 al 9, la esposa de Lapidot. Era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Un día Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo: el Señor Dios de Israel te ordena, reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón. Y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Javín, vaya al río Sison, junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Allí te daré la victoria sobre él. Barak le dijo: yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Muy bien, dijo ella, iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak a Cedes. Para los que dicen que Dios es antifeminista. Una mujer con talento de liderazgo y estrategia, que fue instrumento de Dios para guiar a Israel. Y en Nehemías 2, 17 al 18 leemos: pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron: sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Talento administrativo de Nehemías, su capacidad para organizar, fue clave en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y tenemos a Lucas, que en Colosenses 4:14 nos dice: les manda saludos Lucas, el médico amado y también Demas. Un médico que utilizó su talento en la investigación y escritura. Hoy podríamos pensar en quien tiene un talento musical. Puede servir en la alabanza congregacional, interpretando bajo la dirección de quien guía a la iglesia a adorar en espíritu y en verdad. Que quien tiene facilidad de palabra puede ponerla al servicio de Dios al dar su testimonio o motivar a otros en la fe. Quien tiene una habilidad artística, pintura, escultura, diseño, medios visuales, etc., usarla para comunicar el mensaje del Evangelio y embellecer espacios de adoración. Las habilidades manuales y técnicas, como la carpintería, construcción, electricidad o informática, pueden servir para edificar templos, mantener instalaciones o crear recursos digitales. Tú sabes para qué eres bueno, porque siempre se te ha dado. ¿Cuál es tu talento? Ponlo al servicio de Dios. Te pregunto, ¿qué quieres oír? Bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Oh, siervo malo y negligente, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes.
además del don espiritual que recibiste al nacer de nuevo, ya habías llegado a este mundo con algún talento. Y como sucede con los dones espirituales, puedes hacer uso de él y cosas interesantes suceden. Pero si lo pones a disposición del Espíritu Santo, ni te imaginas lo que él puede hacer. Y esa es otra forma de predicar la palabra. Predica la palabra. Otra forma de predicar la palabra es con tus recursos. Acuérdese de esto. El que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Y no de mala gana o a la fuerza. Porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario. Y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. La Escritura dice, ha dado abundantemente a los pobres y su generosidad permanece para siempre. Dios que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Así tendrán ustedes toda clase de riquezas y podrán dar generosamente. Y la colecta que ustedes envíen por medio de nosotros será motivo de que los hermanos den gracias a Dios. Porque al llevar esta ayuda a los hermanos, no solamente les llevamos lo que les haga falta, sino que también los movemos a dar muchas gracias a Dios. Y ellos alabarán a Dios, pues esta ayuda les demostrará que ustedes obedecen al Evangelio que profesan, al Evangelio de Cristo. También ellos honrarán a Dios por la generosa contribución de ustedes para ellos y para todos. Y además orarán por ustedes con mucho cariño, por la gran bondad que Dios les ha mostrado a ustedes. Gracias a Dios, porque nos ha hecho un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo. Esa es la versión Dios habla hoy de 2 Corintios 9, del 6 al 15. Uno de los principios que guía nuestra sociedad materialista y pecaminosa es el de obtener, el de conseguir algo a cambio. Lamentablemente, también lo encontramos actuando en la iglesia. Si a este le sumamos la necesidad de la gente, los malos usos que se han hecho del dinero en la iglesia, se tiene un buen pretexto para no dar. No obstante, la palabra de Dios es clara. La iglesia debe dar siempre, porque es un acto de gratitud a quien dio su vida por ella, porque es un acto de justicia en el que la abundancia suple en donde hay escasez. Es un principio de igualdad cristiano que se basa en tener lo necesario, no en la propiedad. La iglesia debe dar porque es un acto de adoración, tanto para aquellos que dan como para aquellos que reciben. La iglesia puede dar porque Dios le dio primero. Job lo tenía claro. Cuando dice en Job 41:11, ¿quién me ha dado algo para que tenga que pagárselo? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y Pablo lo cita en Romanos 11:35 al 36. ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. Y en 1 Corintios 4:7 dijo, pues ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Y Jacobo, el hermano de Jesús, en la epístola, Santiago 2:14 al 17, dijo, amados hermanos,
¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le dan ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Acuérdense de esto. El que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario. Y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den debe hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Segunda a los Corintios 8, del 11 al 13. Dar es un principio del reino de Dios que debe prevalecer a pesar de los principios del mundo y de toda circunstancia. Por lo que la iglesia debe dar con liberalidad, con generosidad. Dar es predicar la palabra con hechos. Hay un dicho en inglés que dice, put your money where your mouth is. Pon tu dinero donde está tu boca. Habla con tus hechos. Predica la palabra. Y la conclusión es, no trates de justificarte. Cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Lucas 10, 25 al 29. Y después viene la parábola del buen samaritano. Este hombre dio la respuesta correcta. Pero, ¿cómo podría no haberlo hecho si era un experto en la ley? Bueno, como él, hay muchos que han leído la Biblia muchísimas veces, que pueden citar de memoria, generalmente de la Reina Valera 60, una impresionante cantidad de versículos y hacerlo en el contexto correcto. Pero no es suficiente conocer las Escrituras o saber cosas de Dios si no se tiene la firme resolución de obedecer su voluntad. Estarías actuando como hace el diablo. Así que no trates de justificarte a ti mismo diciendo que tu don no es el adecuado para cumplir la gran comisión, porque es falso. Dios puede y quiere usarte mediante ese don, sea cual sea. No me digas que no tienes ningún talento para ponerlo al servicio de Dios y así predicar su palabra, porque aún los jugadores de soccer son capaces de hacerlo. Y no me vengas con que tus recursos no son suficientes para diezmar, ofrendar y colaborar en la edificación del cuerpo de Cristo, en el extendimiento de su reino, porque la viuda que dio 2 blancas se reiría en tu cara. Y concluyo diciendo, predica la palabra, corrige, reprende, anima con buena enseñanza. Amén. Y Señor, pues, gracias por
tu palabra, gracias por la orden de predicarla. Y Señor, gracias porque no solamente se predica con palabras, porque como decía Francisco de Asís, hay que predicarla siempre. Y cuando sea necesario, usar las palabras. Gracias porque para predicarla nos diste dones, nos has dado talentos y nos has dado recursos. Pon obediencia en cada uno de nosotros para cumplir con tu orden. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigos y hermanos de internet, pues estamos despedidos. Si no has nacido de nuevo, es un buen día para que te pongas a cuentas con Dios, para que le entregues tu libre albedrío, para que reconozcas que solamente en Jesús hay salvación. Y si ya lo has hecho y no estás sirviendo, es un buen día para pedir perdón por tu negligencia, para ponerte a cuentas con Dios y comenzar a obedecerle. Y si estás obedeciendo, gloria a Dios, porque necesitamos más cristianos como tú para llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. Si el Señor no dice otra cosa, pues nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom. Estamos despedidos.